aproximadamente unos 25 o 30 minutos. Te pediría pues, que no pases de ese tiempo. Presento brevemente al tribunal. Es el doctor Claudio Baibay, como vocal de la mesa, la doctora Tuyeni, no sé pronunciar tu nombre, tu apellido. Como secretaria, y yo, Jaime Paneque, como presidente del tribunal. Entonces, sin más preámbulos, pues damos los pasos de presentación. Bien, buenas tardes. Pues a continuación les voy a presentar lo que fue mi trabajo de tesis titulado Evaluación del potencial de uso de pequeños vehículos aéreos no tripulados para el monitoreo ambiental y la defensa territorial indígena en México. Esta va a ser la estructura de la presentación. En primer lugar, abordaré la formulación de la investigación correspondiente a los capítulos 1 a 3. Posteriormente abordaré la parte de los resultados correspondiente a los capítulos 4 a 7 y a manera de cierre el capítulo 8, en el cual abordaré la discusión, las conclusiones y algunas futuras líneas de investigación. Bien, es importante señalar que en Latinoamérica, más o menos desde la década de 1970, se han venido presentando una serie se han venido implementando y experimentando con políticas neoliberales que han tenido diversidad de impactos en aspectos como agua, tierra, ecosistemas, instituciones. Hay autores que plantean que esas afectaciones han ocasionado destrucción de medios de vida y de subsistencia, así como de paisajes, en los cuales las comunidades o bien han cooperado o han soportado, digamos, esas políticas o esos estados, digamos, no liberales, o han resultado, digamos, también movimientos de oposición. De otra parte, pues también estas políticas neoliberales y las empresas que han venido acompañadas con estas políticas, pues han usado mecanismos que suelen oscilar entre la seducción y la violencia, precisamente para hacerse con estos territorios. En México, paulatinamente o paralelamente con las políticas neoliberales, se vino implementando también políticas territoriales desde la década del 80. Esto a raíz de convenios como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya en el 2007, y esto ha garantizado en cierta medida la participación política de las comunidades indígenas, pero la implementación no ha sido eficaz precisamente por este choque de políticas territoriales y políticas neoliberales con lo que se ha denominado el extractivismo o los extractivismos. En México concretamente este fenómeno tiene lugar a partir de la década de los 80 y pues de ello es reflejo, por ejemplo, las reformas del artículo 27 o la reforma de la ley minera, ambos en el 92, la reforma de la inversión extranjera, la reforma energética en el 2004 y pues todo este tipo, digamos, de políticas en el país. Víctor Toledo y sus colaboradores han identificado que ha ocasionado principalmente 10 tipos de conflictos ambientales en el país, de los cuales resaltan los autores, la mayor parte de los movimientos de resistencia provienen de regiones principalmente indígenas. Entonces, en este escenario de choque entre el reconocimiento territorial, el auge del extractivismo y la implementación de políticas neoliberales, lo que hemos visto pues, es que hay comunidades, ya sea rurales, periurbanas, indígenas, campesinas, que han sido o que pueden llegar a ser afectadas. En el marco de estas afectaciones hemos visto como movimientos de autonomía, como el zapatismo aquí en México en el 94, pues se han levantado, ¿no? Hay algunos casos también conocidos acá, más cercano a Morelia, en Michoacán, y pues estos movimientos se les suele denominar como autonomías locales, y es como una forma de confrontación del poder. Hay estrategias que han venido adoptando, como la elección y la rotación de autoridades según los usos y costumbres, la gestión comunitaria de la educación, la policía comunitaria, entre otras estrategias, y particularmente desde el 2014 se ha venido difundiendo un poco la idea de que los drones también pueden ser una estrategia dentro de estas autonomías locales para fortalecer procesos comunitarios, bien sea de monitoreo ambiental o de defensa territorial. En este sentido, pues el uso civil de drones se encuentra en pleno apogeo y es evidente, digamos, el potencial que esta herramienta ofrece
con respecto a la miniaturización de los sensores, los costos, la autonomía con que puede ser usado, pero también se desconoce en cierta forma el impacto social de la utilización de estos drones. Se sabe mucho del impacto que puede tener en el ámbito militar, pero en el ámbito civil y en el ámbito civil comunitario pues no es tan conocido o tan explorado este tema. Entonces, esta tesis se basa principalmente sobre estas preguntas. La idea es indagar sobre las consecuencias que puede haber en diversos aspectos, como los éticos, los sociales, los culturales, los ambientales o los políticos, al usar drones con un enfoque comunitario. Indagar sobre la favorabilidad, si es favorable que una comunidad indígena apropie esa tecnología, y también si hay una favorabilidad o no desde el punto de vista normativo, es decir, desde el contexto mexicano, qué tan viable es. Y algo fundamental también, pues ante este contexto en el que se plantea, digamos, el uso de estos equipos, es la influencia que pueden llegar a tener estos en situaciones de conflicto ambiental, es decir, si los pueden llegar a transformar o no, y de qué manera. Para resolver a estas inquietudes se ha planteado un objetivo general que consiste en evaluar el potencial de uso comunitario de drones para el monitoreo ambiental y la defensa territorial indígena. Acá en México, a su vez hay 3 objetivos específicos. El primero es evaluar la potencialidad de los drones multirotor pequeños para identificar impactos ambientales de manera confiable y precisa espacialmente. El segundo fue identificar las oportunidades y los desafíos para el uso comunitario de drones multirotor pequeños en territorios indígenas en México. Y el tercero fue evaluar las percepciones de los participantes de las comunidades frente al uso de drones como herramienta de monitoreo ambiental y defensa territorial, y analizar los conflictos que pudiesen derivarse de la utilización de esos equipos. La tesis se aborda principalmente desde un enfoque de la ecología política, la cual busca comprender la multicausalidad de los conflictos suscitados en torno al uso, el manejo, el control y la representación de la naturaleza. Hay autores que plantean que la ecología política estudia los conflictos ambientales. Hay una cierta divergencia, digamos, de estas posiciones. En cuanto Martínez Alier, por ejemplo, lo define literal, mientras que Robbins plantea que el conflicto ambiental es tan solo una de las 5 ramas que estudia la ecología política. Precisamente esa definición, digamos, que conlleva una aproximación transdisciplinar y lo hace de por sí complejo, me llevó a adoptar una metodología o una definición con la que ya había venido trabajando con anterioridad, y es que el conflicto ambiental puede ser entendido como la exteriorización de impactos y problemas ambientales. En este sentido, conlleva la organización de la comunidad en un nivel que es manifiesto, mediante el cual la comunidad busca hacer frente al problema ambiental. Esto se relaciona directamente con procesos de gobernanza ambiental y de justicia ambiental, que es como se suele denominar a estos movimientos en pro de la defensa del ambiente, los recursos o los territorios. En el marco de la tesis también se decidió utilizar la definición legal de impacto ambiental dada por la normativa ambiental mexicana. Esto precisamente porque los drones representan la posibilidad de emprender o acompañar acciones jurídicas con la información obtenida. En este sentido, pues es importante adoptar una definición legal, si bien pues la definición es bastante amplia en cuanto a lo que puede caer como impacto ambiental, o lo que puede ser definido como tal. Frente al monitoreo, este será entendido como la medición sistemática de variables y procesos a través del tiempo, motivado por una razón específica para la recolección de los datos. Y finalmente, la defensa territorial, otro de los puntos de análisis del trabajo, pues el significado de las implicaciones están mediadas por el contexto de cada comunidad, sus mecanismos de participación y las formas de gobierno. En este sentido, lo que una comunidad entiende y hace para defender su territorio, pues puede carecer de sentido para otra comunidad, pese a que también esté defendiendo su territorio. Por ello, no adopto como tal una definición rígida o estática, pero para efectos prácticos me refiero a ella como las acciones manifiestas que emprende una comunidad o parte de ella con respecto a la presión que ejercen proyectos, intereses o valores, sean internos o sean externos, y que sean disímiles, con los cuales se puedan generar problemas o impactos ambientales que motiven dichas acciones. En este sentido, la definición de defensa territorial se vincula con la definición de conflicto ambiental y justicia ambiental. Bien, frente a las áreas de estudio, se llevaron a cabo en el estado de Michoacán y en el estado de Puebla, concretamente en la Sierra Norte de Puebla.
El estudio de caso con mayor profundidad que se realizó fue aquí con la comunidad de Jardines de la Misita, ubicada al suroeste de Morelia. El segundo caso fue con la comunidad indígena de Cheranqueri, y se llevaron a cabo 2 experiencias. Las experiencias se denominan así porque el trabajo conllevó menor profundidad, una metodología de trabajo que fue diferenciada, es decir, no se llevó necesariamente a cabo talleres participativos como en los estudios de caso, y si bien dieron elementos importantes, no nutrieron de manera integral todos los objetivos, como sí lo hicieron los 2 estudios de caso llevados a cabo acá en Michoacán. Esas experiencias en concreto son con el Comité en Defensa del Río Ajajalpan y con el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, acá en Morelia. Bien, frente a las áreas de estudio, los estudios de caso, la Comunidad Colonia Ecológica Jardines de la Misita, pues trabaja en pro de la protección del manantial La Misita y su zona de recarga hídrica, y pues es relevante, digamos, este caso o esta comunidad porque tiene una actitud crítica ante las políticas de desarrollo y los planes de gobierno. En la zona hay una industria de papel y es el foco de expansión urbana de Morelia. Dentro de esta zona se encuentran fraccionamientos como Arco San Pedro y Villas del Pedregal. Es una zona que tiene propiedad ejidal, federal, propiedad privada, áreas naturales protegidas y también tiene un sitio Ramsar declarado, y pues tiene un proceso bastante fuerte de transformación territorial. Esta es la ubicación específica del área de estudio. Hay algo que es importante señalar, y es que los niveles de conflictividad han llevado a que exista poca presencia gubernamental en el área. Esto lo manifiestan las mismas autoridades ambientales encargadas de la gestión del lugar. El segundo estudio de caso con la comunidad indígena de Cheranqueri pues es relevante en el marco de esta investigación porque primero pues surge a raíz de la devastación de bosques, generando impactos en el recurso hídrico principalmente. Es decir, el 15 de abril de 2011 se establece como el momento en que empieza un proceso de autodefensa comunitario y se expulsan a los actores que están vinculados con la tala ilegal. En el 2012, Cherán es reconocido por su movimiento autonómico en una ratificación de un tribunal y, digamos, la reconstitución del territorio comunal indígena ha sido una de sus principales apuestas. De allí que lo que hoy es el territorio de Cheranqueri no corresponda con el municipio de Cherán, de acuerdo con la base de datos de municipios de INEGI. En la actualidad hay deforestación por parte de actores externos, pero es casi inexistente al interior, sobre todo se concentra en las zonas de frontera, y al interior pues hay personas de la comunidad que aún persisten en la actividad o que se niegan, digamos, a cambiar su actividad o a hacerla en el marco de los usos y costumbres de la comunidad de Cheranqueri. En cuanto a las experiencias, el Comité en Defensa del Río Ajajalpa, pues este se conformó recientemente en el 2015 en oposición al proyecto hidroeléctrico Puebla 1. Este comité cuenta con la asesoría del Consejo Tillatlali y ambientalistas de Puebla. Han presentado bastantes recursos legales a fin de suspender su construcción, lo cual lograron, y en campo pues se evidenció una fuerte oposición al proyecto. Este fue el primer estudio, el que intentó hacer el primer estudio de caso de la tesis. El Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, por su parte, pues propende por la protección del área natural protegida de la Loma de Santa María. Presenta, digamos, una oposición frente a la construcción de la infraestructura vial ramal Camelinas, y pues también ha presentado recursos diversos contra la construcción de este proyecto. Frente a los materiales y los métodos utilizados, se utilizaron 2 drones DJI Phantom Vision 2, teléfonos inteligentes, tabletas, las aplicaciones de celular compatibles con el modelo de dron utilizado, un equipo GPS y una workstation para todo lo que fue el trabajo de procesamiento fotogramétrico de la información y los análisis cartográficos y geográficos. Esta investigación se diseña desde un enfoque de la investigación social, particularmente asumiéndolo desde la investigación, acción participativa, en el marco de la cual pues, se prepararon materiales que permitieran exponer a los participantes el uso comunitario de drones en comunidades indígenas, es decir, en los estudios de caso. Esto no se llevó a cabo como tal en las experiencias. La resolución de los objetivos se aborda principalmente a partir del estudio de caso, digamos, respondiendo a la fortaleza, digamos, de esta metodología para la resolución de los objetivos, y la fase de campo inició el 23 de febrero de 2016
y terminó el 14 de octubre de 2017. Todos los resultados producidos a partir de los sobrevuelos con drones pues, fueron entregados a las comunidades cogeneradoras de la información. Dentro de las herramientas diseñadas para esta investigación estuvo un taller de capacitación con los 2 estudios de caso presentados, que consistió en 10 sesiones con una carga horaria estimada de 32 horas. Las fechas y horarios fueron determinados por cada comunidad. Se sugirió que fueran grupos menores a 8 personas para facilitar la parte práctica con los drones, ya que solo había 2. Y la selección de los participantes estuvo determinada por cada comunidad. De tal manera que en Cherán empezaron 7 hombres y terminaron solo 5. Y se llevó a cabo el 12 al 15 de septiembre de 2016. En cuanto a jardines, empezaron la capacitación 4 personas, solo terminaron 3, pero hubo un niño que estuvo participando también de manera intermitente en la mayoría de las actividades, y a raíz de los talleres se creó la comisión de drones, que es la manera como Jardines atiende los asuntos de la comunidad. Estas actividades, en el concreto del taller, se realizaron entre el 24 de septiembre y el 28 de noviembre de 2016, y la propuesta curricular fue presentada y aprobada de manera previa a la implementación de los talleres por ambas comunidades. El documento hace parte del anexo 2 del trabajo de tesis. Bien, ahora esta es la parte de los resultados como tal de la tesis. Se revisaron los antecedentes del uso civil o comunitario o participativo de drones. Esto es una perspectiva global, primero, porque esta revisión iba a permitir identificar tecnologías, metodologías y buenas prácticas para la utilización comunitaria de drones. Y en segundo lugar, iba a permitir acceder a información hasta el momento que estaba dispersa, esto beneficiando tanto a las labores académicas como a las labores comunitarias interesadas en utilizar los drones desde esta perspectiva. En total, se revisaron 43 experiencias que tuvieron lugar entre el 2010 y el 2017. En mayor cantidad, estas experiencias se presentan en Latinoamérica, pero la mayor extensión cubierta se presenta en Tanzania, en Mongolia y en Indonesia, en donde las áreas son considerablemente mayores. Se utilizaron 34 experiencias, utilizaron drones comerciales, 18 utilizaron drones ensamblados y 4 experiencias utilizaron todas las tecnologías, combinando bien sea drones de ala fija o drones multirotor. En el ámbito comercial, los drones más usados fueron IBI, de la empresa SenseFly, y de los equipos cuadricópteros de la marca DJI. En esta revisión se evaluó el enfoque de la participación, o se identificó el enfoque de la participación. La mayor parte respondían a sistemas de información geográfica, es decir, en sus métodos como tal no había un enfoque participativo, pero sí estaba enfocado netamente como un uso, digamos, comunitario de la información o relacionado con actividades de ayuda humanitaria, seguidos de información geográfica voluntaria y de mapeo participativo. Dentro de los 3 principales, dentro de los propósitos de la implementación, la mayoría estuvieron relacionados con defensa territorial, 13 con actividades de capacitación en utilización, procesamiento, construcción de drones o uso de la información, y 10 que mencioné en aspectos de ayuda humanitaria. Este es un extracto de la tabla resumen, en donde se presenta la información organizada: continente, país, lugar, año de implementación, el tipo de dron usado, si es comercial o si es ensamblado, las marcas, el enfoque de la participación, las siglas acá abajo y el propósito de la implementación. Esta revisión de experiencias permitió identificar, digamos, 6 aspectos principales. Lo primero, pues, es la importancia del acompañamiento, tanto técnico como económico, que aún prevalece. En segundo lugar, la capacitación de actores locales, un aspecto en el que confluyen tanto los fines humanitarios como la defensa territorial. En tercer lugar, los problemas relacionados con el Big Data, es decir, con procesar y analizar grandes cantidades de información. Esto es algo característico de la percepción remota, y hay perspectivas encontradas, desde una que dice que hay que cooperar académica y científicamente para analizar la información, versus otros enfoques que promueven la utilización de datos mediante técnicas participativas. En cuarto lugar, pues, los modelos y las marcas que se identifican reflejan pues, la dependencia técnica y económica que existe en las experiencias revisadas.
Y el procesamiento aún depende bastante de programas de pago que pues, por lo general no son nada económicos. También está la dicotomía, si comercial o ensamblado pues es la mejor opción. Pues esto claramente depende de cada caso. Hay experiencias como en México e Indonesia en las que digamos hay hallazgos interesantes al respecto. Frente al capítulo 5, que corresponde a la potencialidad de los drones para la identificación de impactos ambientales, digamos, esa capacidad para percibir los impactos depende de varios factores. El primero, pues obviamente la resolución espacial de la información, lo cual depende de la altura a la que vuele el dron, qué cámara tenga, y el recubrimiento transversal o longitudinal cuando se trata de vuelos fotogramétricos. En segundo lugar, depende de la capacidad de procesamiento fotogramétrico de los equipos y el conocimiento técnico acerca de su utilización. Y en tercer lugar, pues de la destreza individual y grupal para fotointerpretar la información. Este aspecto, el cuarto, es fundamental, y es el conocimiento local sobre los impactos que pretenden ser monitoreados, que es distinto del conocimiento local del territorio. Algo que fue identificado en Puebla en el marco de la construcción de la hidroeléctrica. Uno de estos tres impactos, correspondía al de la hidroeléctrica, los otros no correspondían a las obras como tal de la hidroeléctrica, si bien estos eran un poco más aparentes. Este era un derrumbe y estas eran talas de árboles para extracción de madera. Esto es importante porque, digamos, aunque el dron da mucha resolución en su información, pues no desconocer ese contexto local sobre esos impactos, pues no haría posible identificarlos. También, obviamente, el tipo de impactos pues es distinto una deforestación de este tipo a una quema de este tipo. Y la referencia espacial de la información, esto, digamos, en el caso de que pues haya información que no, como en este caso, la referencia espacial, vemos una misma zona monitoreada en 4 periodos de tiempo y vemos que las diferencias en metros con cada punto usando el mismo dron pues son considerables, es decir, que hay que tomar, o bien hay que usar un equipo de dron más avanzado, seguramente ya ha mejorado la precisión de los GPS, o establecer puntos de control en tierra. Todo esto determina la precisión o no, con la facilidad de los drones para identificar impactos ambientales. Asimismo, pues, el aspecto de la participación está mediado en si la información se trabaja en papel o se trabaja de manera digital. Al respecto, vemos resultados de cartografía participativa contra resultados de información geográfica voluntaria. Es la misma área de la comunidad ecológica Jardines de la Mincita, y acá identificamos 232 polígonos, acá identificamos solo 188 polígonos, y pues las categorías son bastante variables. Esto se debe a que en el papel, estando todos reunidos, es mucho más fácil llegar a consensos sobre información que de manera individual, aunque estando reunidos en un mismo salón, pues se pueda llegar a reflejar. En segundo lugar, pues la facilidad de volar contrasta con la velocidad, con la facilidad para procesar, generar cartografía y, en dado caso, llegar a generar videos o productos audiovisuales. Ahí hay otra palanquera, digamos, en cuanto a la potencialidad de uso comunitario. En tercer lugar, pues es la precisión espacial. Va a depender del propósito de la información. Va a ser muy distinto si el levantamiento que yo hago es con fines de cartografía participativa, o si quiero hacer un levantamiento para demostrarle, por ejemplo, a una autoridad ambiental que están generándose determinados impactos. Quizás allí deba cumplir no solo con la normativa que tiene que ver con la reglamentación de los drones, sino con reglamentaciones de INEGI o permisos ante la Secretaría de Defensa Nacional, y pues otra información que, de no hacerse de manera adecuada, pues va a desestimar en dado caso las pruebas. En cuarto, es pues esta dicotomía y el peligro a la vez, si el recorrido aéreo puede llegar a reemplazar el recorrido en terreno. Al respecto, pues es importante señalar pues que no hay nada, digamos, más preciso o nada más confiable pues que el recorrido propiamente en terreno, pero pues no se debe dar tampoco la falsa expectativa a las comunidades o sembrar esa idea de que gracias a la presencia del dron, pues zonas que están aisladas pues van a dejar de ser eventualmente visitadas, o que van a estar resguardadas simplemente por la presencia de un dron, cosa que pues en absoluto sería así.
En quinto lugar, los drones pues, requieren de otras herramientas de monitoreo. En este caso puede que en una imagen de dron tú identifiques que ahí hay una disposición inadecuada de residuos, pero quizás no vas a saber qué tipo de residuos o qué tipo de contaminación está afectando directamente allí. Si esas afectaciones son sobre el agua, pues necesitarás otro tipo de equipos como sensores de calidad, o, en fin, para llegar a tener certeza sobre ese tipo de impactos. Y en sexto lugar, pues es la cantidad de información generada, fácilmente satura la agenda de trabajo de una comunidad, y en ese sentido, pues hay que hacer alianzas estratégicas para el procesamiento y el análisis. Sin embargo, pues se debe tener en cuenta los derechos de propiedad, uso y acceso sobre esa información. Pues de lo contrario, se tratará de temas sensibles, ¿no? Si no se respetan estas alianzas y la información empieza a ser difundida fuera de las esferas de la comunidad. Bien, en cuanto al uso comunitario de los drones, algunos factores preliminares para determinar su potencial, corresponde al capítulo 6 de la tesis. Hablamos de la factibilidad de la apropiación comunitaria. Para ello me remito a unas tablas que resumen algunas entrevistas que se realizaron hacia el final de la investigación, en donde las sesiones de capacitación que se trabajaron tanto con Jardines de la Mesita como con Cheranqueri fueron evaluadas en un orden de importancia de 0 a 10, en donde las personas entrevistadas consideraban que esa sesión no importaba en absoluto y 10 era fundamental. Si vemos, la mayor parte de las respuestas están acostadas casi hacia la parte fundamental de cada una de las sesiones, pero solo quisiera resaltar los que están muy bajos. En este caso, esta sesión, por ejemplo, responde a que la legislación quizás no es como del mayor agrado para cuando se le expone a las comunidades. El hecho que lo hubiese abordado en este sentido no quiere decir que los aspectos técnicos y teóricos del uso de los drones no sean importantes, sino que la legislación en este caso hizo un poco más aburrida, por ejemplo, esa sesión para las dos comunidades. Y en este caso, frente al mapeo participativo, si ven, pues la comunidad de Cherán, incluido Jaime Navia, pues que estuvo participando como asesor, pues el proceso del mapeo participativo pues no se valora con una importancia igual a como se evalúa en Jardines de la Mesita. Esto obviamente obedece a que el taller con Cherán pues fue en 3 días, el taller con Jardines pues abordó, digamos, las sesiones de capacitación abordaron prácticamente 2 meses. En ese sentido, pues hay mayor tiempo para trabajar con las comunidades y, digamos, se puede explicar en ese sentido que se valore como más fundamental este tipo de aproximación cuando se usa información proveniente de drones. Asimismo, se preguntó, por ejemplo, si volar los drones manualmente era fácil, en una escala de muy fácil a imposible. No hubo respuestas en donde fuese nunca muy difícil o imposible. Al respecto quisiera señalar, digamos, hay personas, por ejemplo en Cherán, que consideran que es muy fácil volar manualmente si es un terreno plano y corto, pero obviamente va a ser más difícil si es un terreno quebrado o es a mayor distancia. O, por ejemplo, interpretar visualmente la información. Aunque los drones ofrecen una mega resolución, por decirlo así, pues, de los asistentes señalaban que es muy fácil cuando conoces el área, pero en zonas que no conoces o que nunca has recorrido, pues es aún bastante difícil. De allí la importancia, por ejemplo, mencionaba anteriormente de los recorridos en terreno y de la información local sobre los impactos que se quieran analizar. Y finalmente, esto es una pregunta enfocada si la generación de la cartografía a partir de la información generada con drones en la comunidad llegaría a ser un proceso muy fácil o difícil. Pueda que una comunidad tenga todas las, digamos, organizativamente esté muy fuerte, es decir, que técnicamente hay gente que lo puede hacer, pero puede que sea aún así difícil en el sentido de que como se van cambiando las personas que participan, pues eso hace que como que se agarra impulso y rápidamente se pierde. Entonces eso, o que se adquiera un dron, por ejemplo, y termine siendo de uso personal de una de las personas que lidera la comunidad, cosas que no están exentas de pasar en cualquier comunidad, dependiendo pues de los mecanismos que tenga para la rendición de cuentas. De manera general, los entrevistados consideraron que sus comunidades sí podrían seguir utilizando drones,
para labores de monitoreo y defensa territorial, e incluso para otras actividades comunitarias más asociadas al uso de video, como las labores de vigilancia que requieren, no necesariamente requieren la elaboración de un mapa, sino la vigilancia del territorio y tomar decisiones en lo inmediato. Y también coincidieron en la utilidad de los drones como herramienta tanto para el monitoreo ambiental como para la defensa territorial. Esto pues valora positivamente que las capacitaciones que se realizaron fueron adecuadas para exponer el potencial. Si bien en algunos puntos se evaluó, digamos, demasiada suficiencia en la explicación de contenidos técnicos. Frente a la factibilidad normativa, para ello se revisaron las circulares obligatorias que regulan la utilización de drones en México, particularmente del 2015 en adelante, voy a resaltar 4 aspectos. Primero, es que es de obligatorio cumplimiento adquirir una publicación de información aeronáutica y contar con una póliza de seguro por responsabilidad civil a daños a terceros. Esto representa obviamente un gasto económico, pero también un conocimiento técnico sobre cartografía que ni siquiera uno como geógrafo está, digamos, familiarizado, ¿no? Es cartografía ya para aeronavegabilidad. Segundo, pues los drones que pesan menos de 25 kilogramos tienen unas limitaciones de altura máxima de 122 metros y de 450 metros al piloto. Asimismo, hay un peso máximo que establece cuánto pesa el dron, a esa velocidad puede ir. Esto tiene implicaciones directas en el área que se puede abarcar. Si nos quedásemos quietos, podríamos abarcar desde el centro de este círculo 65.5 hectáreas. Lo más común es programar esos vuelos con las aplicaciones de celular de esta forma, rectangular o cuadrada, es decir, podríamos abarcar 41 hectáreas. Si el terreno es corto y es plano, pues va a ser fácil, pero si es un terreno quebrado y es más extenso, pues va a ser un poco más difícil dar cumplimiento a lo que establecen las normativas. En tercer lugar, hay que gestionar permisos ante el INEGI, el CDE y la Secretaría de Defensa Nacional para hacer aerofotografía, aerotopografía o levantamientos orográficos. Esto pues es burocracia, y llenar estos formatos del INEGI requiere conocimientos técnicos bastante pues detallados. Y en cuarto lugar, pues los drones ensamblados, que es otra de las perspectivas, digamos, sobre las que hemos venido trabajando ya después de la tesis. Hay dudas sobre su asegurabilidad y sobre si hay un vacío normativo o no. Es decir, una comunidad puede ensamblar un dron y usarlo, seguramente sí lo puede usar, pero no hay del todo seguridad, por ejemplo, si lo van a asegurar las que aseguran los drones comerciales y todo esto, ¿no? Además que pues representa también un costo. De esta manera tenemos que los drones que pesan menos de 25 kilos pueden ser ajustables a territorios pequeños, pero para territorios grandes o más extensos van a ser una limitante. En este caso vemos ejemplificadas las 65.5 hectáreas y las 41. Este es el territorio de Jardines de la Mincita. Aquí estaría el piloto. Es una colonia que no abarca más de 21 hectáreas. Si vemos, pues con un vuelo o 2 vuelos estaría completamente cubierto el territorio, pero la preocupación, por ejemplo, de Jardines no solo es sobre este espacio que habitan, sino sobre toda la cuenca directa. Si se quisiera llegar a hacer un monitoreo de esa zona, por ejemplo, que es muchísimo más amplia, ya entran a jugar otros aspectos que restringen la utilización, como la presencia de helipuertos, de helicópteros, e incluso pues otro tipo de restricciones que no aparecen acá, pero que sabemos, digamos, por el conocimiento local, pues que hay tránsito de helicópteros o cosas que pueden estar entorpeciendo o limitando el potencial de uso de los drones. Casos como el de Cherán, por ejemplo, invitaron a problematizar las disposiciones legales sobre el derecho de una comunidad indígena a que use su espacio aéreo y a que levante su propia información geográfica. Pero casos como el de Jardines, de la Sierra Norte de Puebla y de Ramal Camelinas, por ejemplo, las leyes aplicables pues, restringen su utilización comunitaria, pero favorecen actividades privadas que sí pueden llegar a comprometer sus territorios. Esa es una de las dicotomías pues, que se presentan, ¿no? Y pues, usar en el marco de la legalidad los drones sin fines de lucro para labores cartográficas pues es burocrático y es costoso, y en todo caso la decisión final sobre si es legal utilizarlos pues está determinada por el Estado, porque es finalmente ellos o pues estas organizaciones o estas entidades, estas normativas las que van a determinar esas solicitudes que se hagan. El último capítulo de resultados, titulado Tensiones desde arriba y desde abajo,
se basaba sobre la hipótesis sobre si la utilización comunitaria de drones podría llegar a generar conflictos. En este caso, pues, la utilización de los drones en campo en ocasiones derivó en situaciones de tensión. Con tensión en este caso me quiero referir a estados de oposición o hostilidad que son latentes entre personas o grupos humanos, es decir, nunca hubo algo manifiesto, ¿no? Como alguien que nos dijera directamente nos incomoda la presencia de ese dron, o sea, a veces algún evento pues que lo relacionamos en el caso de Puebla directamente con la utilización del dron, pero pues eso nos da a entender también que la forma en que los drones pueden influir en una comunidad depende de la manera en que dicha tecnología sea introducida y de la cohesión y organización de la comunidad. Es decir, si la comunidad no está bien organizada, yo entro con un dron y les propongo maravillas, pues pueda que cuando yo vaya a hacer los trabajos de campo, pues no estén, digamos, atentos a la dinámica o no entiendan o no sepan de, por ejemplo, actividades que se estén llevando de manera ilícita o que puedan incomodar a alguien, en fin, pues esto, desconocer este tipo de, digamos, no tener el contexto de la comunidad y no tener el contexto de estas situaciones, pues puede generar precisamente situaciones, bien sea de malestar, de conflicto, de tensión. Frente a los resultados que planteo, pues lo primero hay una limitación primero por el tiempo en el que se hace la investigación. Definir si hay conflictos o no, pues requeriría primero que las comunidades contaran con drones propios y que los estuvieran trabajando, digamos, ya bajo un esquema más autónomo que se hizo en esta investigación, y hacer un análisis previo a la introducción del dron para determinar si sí o no puede llegar a generar algún tipo de conflicto. En este sentido, también requeriría un acompañamiento mucho más prolongado que, por decir, una tesis de maestría propiamente, ¿no? Haciendo esta salvedad, esto es cosecha de las propias comunidades ya conociendo lo que puede hacer y no puede hacer el dron, en qué situaciones al interior de la comunidad, entre comunidades y fuera de la comunidad se podrían llegar a generar problemas, conflictos, inconformidades por el uso del dron. Primero, pues la invasión de la privacidad es uno de los aspectos que podría llegar a generar al interior de la comunidad inconformidad. Segundo es el desconocimiento de las actividades y el propósito de su utilización, aspecto que coincide en la parte de las tensiones intercomunitarias. El tercer aspecto es sentirse vigilado por un uso muy frecuente de la tecnología. El cuarto, vuelos muy frecuentes en áreas pobladas, inconformidad de personas, intereses o grupos de la comunidad no afines con el uso de los drones, o usarlos sin autorización o sin el conocimiento de las autoridades de la comunidad. En el nivel intercomunitario, por ejemplo, sobrevolar áreas limítrofes en disputa o sobre el espacio aéreo de comunidades vecinas, principalmente asentamientos. También los vuelos a muy baja altitud en sus territorios o con mucha frecuencia, y usarlos sin la autorización o el conocimiento de las autoridades vecinas para sobrevolar su territorio. En la parte extracomunitaria, fue donde más diversidad de respuestas hubo. Cito las tres principales. Es lo primero, pues documentar actividades ilegales no permitidas o que quisieran mantenerse ocultas por algunos de los actores presentes en el área. Lo segundo es documentar o denunciar, por ejemplo, la expansión urbana o los impactos de empresas constructoras o de industria papelera. Digamos, podría llegar a generar tensión pues, con las personas o con los intereses afectados. Y en cuanto al Estado, solo menciono una de las que respondieron, es que el uso de los materiales de los drones para confrontar la información oficial. Esto digamos, es clave en el sentido de la posibilidad que brindan los drones de tener una vista mucho más privilegiada que los insumos que usualmente utiliza el Estado, ¿no? Como información de satélite o información de otros sensores remotos. Ya para terminar, a manera de discusión, pues es clara la dependencia de actores externos para el uso civil y comunitario de drones y pues el rol de la tecnología en comunidades indígenas. Es decir, se requieren primero equipos, o sea, drones, son costosos, se requieren en ocasiones, ya vimos, desde el punto legal, permisos. No solo es el hecho de tener el dron, si se quiere hacer cartografía, pues necesitas una muy buena computadora, necesitas acceso a información o a capacitación técnica para usar los software de fotogrametría, poder realizar todos estos análisis
con esta información, y pues eso a veces no está muy disponible en las comunidades indígenas, así como las comunidades con las que trabajé pues tienen red celular, tienen computadores, digamos quizás hay más en Cherán que en Jardines de la Mincita, pero hay ciertas facilidades, cosa que por ejemplo en la Sierra Norte de Puebla, cuando vamos entregándole la información a la comunidad, pues casi que ni siquiera había una computadora o una USB donde dejar la información, y no hay otra manera, ¿no? No hay una impresora, no hay una forma de hacer eso viable, ¿no? Ahora pensemos en comunidades aún más alejadas, en donde no hay electricidad, o donde no hay este tipo de, digamos, de características. En segundo lugar, pues el potencial de los drones para identificar impactos ambientales y las dificultades para realizarlo comunitariamente. Es decir, sí, los drones sí pueden ayudarnos a identificar esos impactos, pero ya vimos, si no tenemos un plotter o si no tenemos suficientes computadoras o si no hay los medios para que la participación efectivamente identifique esos impactos, pues va a estar difícil, ¿no? Porque o primero vamos a privilegiar al sector de la comunidad que se capacitó y que tiene los equipos y tiene los conocimientos. En ese sentido pues va a haber, digamos, como un pequeño coto de poder, por decirlo así, en el manejo y el acceso a la información, o bien pues se va finalmente pues a sesgar en cierta forma la información, o pueda que las personas que están analizando la información de la comunidad en ese instante no tengan realmente, o sea, son los técnicos, pero no la gente, por ejemplo, que va, camina, lleva sus vacas a ese lugar, sabe cómo está transformándose ese entorno, y en este sentido, pues digamos, la identificación de impactos pues va a ser un poco más difícil desde esta perspectiva comunitaria. En tercer lugar, pues las limitaciones legales en México para su implementación pues son claras, ¿no? Ya hemos visto, pues no es burocrático, es costoso, y pues no hay, en lo personal creo que hay una perspectiva, obviamente es un tema que debe ser regulado, pues ya en internet, pues las noticias habremos visto seguramente ya drones pues que efectivamente chocan contra aviones cuando están aterrizando, cuando están despegando, es decir, es un tema que se debe regular. Sin embargo, asumir la regulación desde una perspectiva geográficamente homogénea pues es problemático, porque como es el caso de los indígenas Seri en Sonora, que ya están usando drones, pues es casi es una zona de playa, mar y desierto, ¿verdad? No hay realmente tanto tránsito digamos, no hay tanto tránsito aéreo, es decir, se podría llegar a ser muchísimo más laxo. En este sentido también hay una perspectiva encontrada en campo, particularmente con la comunidad de Cherán, y es, si la comunidad de Cherán quiere aquí volar sus drones, créame que nadie va a entrar aquí a decirle no los vuele, por más que haya circulares obligatorias. En este sentido, pues la autonomía local pues también juega un papel importante en el reivindicar ese derecho a usar el espacio aéreo de la comunidad y a recabar su propia información, porque es importante además, dentro de los permisos que solicita el INEGI, si yo, por ejemplo, la información que tú quieras levantar bajo los permisos del INEGI la debes suministrar al INEGI bajo unas reservas, pero la información tarde o temprano va a estar libre para todo el mundo, es decir, va a estar integrada en la ley o en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. En ese sentido, si una comunidad como Cherán está capturando su información, pues no le va a interesar para nada pues que el Estado tenga su información en su poder, ¿no? Entonces, de las contradicciones que hay entre la perspectiva comunitaria y la normativa mexicana. Finalmente, la generación de problemas o conflictos derivados de su utilización comunitaria, pues eso es un aspecto que no se puede, digamos, desestimar. En el caso de Jardines, por ejemplo, en un momento pensamos que la presencia del dron estaba incentivando que se quemara más el humedal. Para ello recurrí a hacer análisis de información histórica del humedal, y pues comprobamos que no, pues finalmente todos los años se están quemando casi completamente el humedal La Mincita, y pues la presencia del dron simplemente pues fue como coyuntural, ¿no? Entonces, en ese sentido, también el dron puede derivar acciones, digamos, o choques entre comunidades vecinas o entre comunidades aledañas. En ese sentido, pues
sí es importante no perder de vista, digamos, que puede llegar a ser un factor tensional. Y de manera de conclusión, primero, pues pese a las dificultades, el uso comunitario de drones pues, sigue ganando adeptos y promotores. Cada vez es más común ver, principalmente en Latinoamérica, pero también en Indonesia, pues a comunidades locales usándolos y pues con apoyo de Naciones Unidas, pues, de fundaciones o de ONGs internacionales interesadas en la protección de los territorios y de los recursos naturales de las comunidades. También pues, hay unas oportunidades múltiples para el fortalecimiento que ofrecen los drones, que están asociadas primero al detalle tan alto que pues, se puede lograr con la información, pero también a la autonomía, es decir, la capacidad de sacar el dron y si está favorable en las condiciones, digamos, del clima, pues hacer el levantamiento y pues, usar esa información para los fines de una comunidad. Hay unos retos comunitarios, sin embargo, y muchos de esos se escapan a las personas o a las instituciones que estamos interesados en su implementación y democratización. Es decir, pueda que haya conflictos o haya comunidades que estén interesadas en usar esos drones, pero si hay unas situaciones que no están resueltas a su interior, pues no va a haber manera, digamos, de implementarlos de una manera que no genere primero conflictos y pues que sea realmente para el beneficio de la comunidad y no para empoderar más a un grupo, digamos, por sobre otro o consolidar aún más estructuras de poder. Y sin duda hay nuevos escenarios de confrontación y es el uso comunitario versus el uso extractivista de los drones, me refiero. Es decir, ya hay empresas mineras, empresas palmeras, no creo que tarde mucho en que los aguacates empiecen a trabajar también agricultura de precisión con drones, porque el potencial de esto y el apogeo en el que están los drones civiles pues está en pleno desarrollo. En este sentido, pues, es usual que los gobiernos o las mismas empresas interesadas en seguir aprovechando y menoscabando los derechos territoriales y usufructando sus recursos, pues privilegien este tipo de usos por sobre los usos comunitarios, ¿no? En ese sentido vemos cómo los drones pues están también en este escenario de choque entre las políticas neoliberales y las políticas territoriales. Este sería todo, pues creo que ya me pasé el tiempo. Sí, pues, pasas casi por 20 minutos. Y pues estas son algunas de las futuras líneas de investigación relacionadas con lo que podría llegarse a ahondar sobre el potencial de usar drones ensamblados, por ejemplo, explorar alternativas para el procesamiento fotogramétrico que sean realmente libres y determinar si sí es posible que una comunidad las pueda llegar a utilizar. Analizar también la utilización de los drones en otros aspectos más relacionados con el ordenamiento territorial indígena y elaborar sus propios instrumentos de gestión y manejo, de planeación, como una estrategia también de defensa territorial. Y esto es fundamental, pues explorar estrategias que permitan atender estos problemas del Big Data, es decir, que hay tanta información, pero que no vaya a menoscabar la participación o que no vaya a saturar y a desviar en cierto sentido las prioridades políticas y sociales de la comunidad por atender, digamos, a estas herramientas. Y evaluar otros potenciales, digamos, atendiendo también como a estas limitaciones, ¿no? Ya vemos que pues hay, desde el punto de vista fotogramétrico, hay que pedir permisos para hacer esos levantamientos. Pues una fotografía aérea 360 no es propiamente la fotogrametría, pero sí permite derivar a partir de otros sensores remotos información relacionada con la altitud o las características de los objetos. Entonces, serían dentro de las 5 líneas y eso sería todo.